Bienvenidos a esta última clase sobre los niños de la Biblia. Saben que tenemos algunos meses de estar viendo clases sobre diferentes niños, niñas y jóvenes de la Biblia. Y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a tener más fe, a ser más dadivosos, a ser más compartidos, a ser más obedientes y a aprender a agradar al Señor en todo lo que hacemos. Y hoy vamos a terminar con la historia de Eutico, un joven que vivía en Troas. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice de él en unos pocos versículos que encontramos en el libro de los Hechos acerca de Eutico. Pero primero vamos a orar. Muchas gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos podido aprender a través de estos meses que hemos visto las vidas de diferentes niños, niñas y jóvenes de la Biblia. Gracias por su ejemplo. Gracias por lo que aprendemos a través de sus vidas. Por favor, ayúdanos a seguir adelante estudiando tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, en una ocasión que estaba de viaje el apóstol Pablo, él pasó por Troas y ahí en Troas había unos creyentes que se reunían en el tercer piso de una casa y ahí se estaban reuniendo para escuchar a Pablo. Todos querían saber qué es lo que Pablo tenía que enseñarles, pero Pablo se tenía que ir al otro día. Entonces se alargó. Saben, aquí a veces los sermones se alargan, ¿verdad? Aquí en la Iglesia de Dios es Amor a veces son chiquititos los sermones de 20, 30 minutos y otras veces llegan casi a la hora. Y yo me imagino que en algunas ocasiones algunas personas quizá no tan jóvenes piensan que es demasiado largo el sermón, pero nada que ver con ese mensaje de Pablo, porque él se siguió de frente predicando hasta la medianoche. Imagínense, y era muy tarde y ya tenía muchas horas de estar predicando. Estaban en un salón grande, pero de noche estaba oscuro, entonces empezaron a prender muchas lámparas y las lámparas en ese tiempo no eran de electricidad, ¿verdad? Esas lámparas consumían oxígeno, entonces provocaban mucho sueño. Pero había un joven ahí que se llamaba Eutico y él tenía muchos deseos de escuchar lo que decía Pablo. Él no se quería dormir, le ganaba el sueño por la hora. Le ganaba el sueño por tantas lámparas y tantas personas que estaban ahí. Pero con tal de no dormirse, se acercó a una ventana para poder tener aire fresco y respirar bien y poder seguir escuchando. Pero se sentó ahí en la ventana y con el tiempo no pudo con el sueño y el sueño le ganó. Y cuando se quedó dormido, se quedó profundamente dormido. ¿Y qué creen que pasó? Se cayó. Pero acuérdense que les dije que estaban en el tercer piso y no se cayó para dentro del salón, se cayó hacia afuera y cayó 3 pisos. Pues ahí dejó de predicar Pablo y todo mundo corrió para bajar. Seguramente se hizo ahí todo un gran alboroto en las escaleras para bajar, pero lograron bajar todos. Yo me quiero imaginar que su papá y su mamá estaban también ahí, me imagino que fueron de los primeros en bajar, pero Pablo también bajó. Y ya se habían dado cuenta que Eutico estaba muerto, había caído desde muy arriba. Él se había caído desde el tercer piso y las heridas fueron tan graves que murió. Pero Pablo hizo que le abrieran paso y se acercó al joven, a Eutico, y lo abrazó. Y el joven revivió por un gran milagro que Dios hizo. ¿Y qué creen que hicieron? Subieron todavía, tomaron la Santa Cena, probablemente en ese tiempo todavía cenaban bien para tomar la Santa Cena, no un pedacito de pan. Entonces todavía cenaron y después Pablo siguió predicando hasta que amaneció y se tuvo que despedir y se tuvo que ir. Y la Biblia nos dice que se llevaron después a Eutico a su casa y todos estaban llenos de gozo. ¿Y qué podemos aprender nosotros de la vida de este joven? A mí me gusta pensar que Eutico tenía mucho deseo de aprender de las cosas del Señor. Por eso estaba ahí toda la noche. Por eso se acercó a la ventana para tener más aire y no dormirse. Por eso siguió escuchando todo lo que Pablo enseñó, a pesar de su caída y a pesar de todo lo que había pasado. Él estaba dispuesto y deseoso a aprender de la palabra de Dios. Chicos, ¿ustedes también?
Creo que a veces nos pesa cuando una clase se alarga. Estamos esperanzados que la clase sea cortita, que el sermón no se alargue, que no nos tardemos en la iglesia. Queremos todo rápido, porque hoy en día pues estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Pero debemos aprender de Eutico a estar dispuestos a prestar atención y aprender de las clases, de los mensajes y de poner en práctica lo que aprendemos. Eutico estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Estás dispuesto tú? Qué bueno, eso me da mucho gusto. Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego.